Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo. El día de hoy, solicitando pues a petición de ustedes y dándoles un saludo cordial para el señor rector Fray David Tapia Cano, directivos docentes y docentes que nos estén acompañando en estos momentos. Queremos hacer llegar esta sesión que tenemos con ustedes para poder brindarles mayor información sobre las pruebas Saber 11 dictaminadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de Educación Superior, ICFES. Me permito presentarme, mi nombre es Joan Alberto Lozano, soy licenciado en lengua castellana, especialista en pedagogía y didáctica y actualmente magíster en educación de la Universidad de Antioquia. Es menester trabajar con ustedes la educación superior para nuestros estudiantes de grado 11, para poderlos fomentar, capacitar y llevar poco a poco a sus pilares educativos y poder también resaltar en la institución educativa Ciudad Mocoa. Por eso el día de hoy comenzaremos dando unas pautas esenciales, generales y muy básicas sobre las pruebas Saber. Entonces, de tal manera, iniciamos. Para el proceso de las pruebas Saber 11, es de vital importancia que se logre conocer en primera medida lo que es la prueba Saber. Hay cierta interferencia conceptual y semántica entre las pruebas Saber 11 y algunos que las llaman Saber o ICFES. Entonces, que es aclarar que las pruebas ICFES son el ente que se encarga de elaborarlas, mientras que la prueba se llama Saber. Entonces, ya desde el día de hoy vamos a tener muy claro que la prueba que presenta el grado 11 es la prueba Saber y que quien la dirige o organiza es el Instituto Colombiano del Fomento de Educación Superior, llamada ICFES. Aclarado eso, podemos entonces comenzar. Según las pruebas Saber 11, nosotros tenemos unos objetivos muy claros. Entre ellos está el evaluar mediante unos exámenes que todas las instituciones educativas del país, a través del Ministerio de Educación Nacional, deben elaborar y presentar, que son obligatorias y es un requisito para poder los estudiantes de 11 graduarse y ser bachilleres. Entonces, el objetivo general que maneja estas pruebas Saber 11 son evaluar mediante exámenes externos estandarizados la formación que se ofrece en el servicio educativo en los distintos niveles. Estos son elaborados por un decreto que es el decreto 1324 del 2009. Debidamente, las características generales de este examen se dan a través de tres grandes núcleos. El primero es proporcionar a las instituciones educativas una información pertinente sobre las competencias de los aspirantes e ingresar a programas de educación superior. Ese es el objetivo general que se tiene, que los estudiantes logren presentar esa prueba para poder acceder a las instituciones oficiales y, ojo, también esa parte, y a las privadas también, porque también les exigen un mínimo en el puntaje de sus pruebas Saber para ingresar a educación superior. La segunda es monitorear la calidad de educación en los establecimientos educativos. Para nadie es un secreto que a nosotros como docentes de instituciones educativas también nos califican frente a la calidad que presentamos y a las instituciones también. Algunas manejan su renombre por las pruebas estandarizadas presentadas con altos porcentajes. Y la tercera es servir como fuentes de información para la construcción de indicadores de calidad. Estos ya son manejadas por el Ministerio de Educación Nacional y otros entes que ya conoceremos después. ¿A quiénes evalúa? Las pruebas Saber 11 son evaluadas para los estudiantes de grado 11 que están en estos momentos en grado 11 y presentan el examen para poder obtener su título de bachiller. De la misma manera, también los bachilleres que deseen ya volver a presentar el examen o que hayan superado este examen de validación para bachillerato también deben presentarlo. ¿Cuál es la estructura de este examen? La estructura que maneja está dada por 5 grandes núcleos. El primero es lectura crítica, donde lleva asignaturas como español y filosofía.
La segunda es matemáticas, donde va ciencias naturales, estadística, geometría y las ciencias exactas. Ciencias sociales y ciudadanía, que son las ciencias humanas, que también conocemos, ciencias sociales, que normalmente en todas las instituciones se orientan. En las ciencias naturales van lo que es química y física, que son las dos asignaturas base frente a él, e inglés, que es el componente bilingüe que todas las instituciones educativas deben manejar y que es el PRO que busca el Ministerio de Educación Nacional para lograr que todas las instituciones educativas para el 2022 aproximadamente sean una comunidad bilingüe. Entonces, estos son como los 5 grandes núcleos que presenta la prueba. No obstante, hay un pequeño ingreso que ha dado ahorita las pruebas que se llama el cuestionario socioeconómico. Es importante aclarar que este cuestionario no tiene validez en el puntaje, no lo altera, pero sí es obligatorio presentarlo, puesto que el DANE ha logrado un convenio con el ICFES para que estas preguntas que se hacen, que son totalmente de carácter familiar, características del hogar, las viviendas, las estructuras que se manejan, la disponibilidad de conexión a internet, todo esto lo hacen para ellos poder agilizar y lograr hacer un recurso económico un poco más bajo frente a sus economías. Del mismo modo, el manejo de la información recopilada en este cuestionario, así como lo logran ustedes encontrar acá, es solamente de procesos académicos, por tanto es confidencial, es decir, anónimo, y no tiene una validez porcentual o no afecta a los resultados evaluados. Ahora bien, frente a los materiales del examen que son entregados a los estudiantes, hay 3 aspectos importantes. El primero es el cuadernillo, que se maneja de una manera hoy en día muy contemporánea, ya no es el que conocemos anteriormente, que parecía tipo periódico, que es demasiado grande, sino que ya es muy compacto para los estudiantes y les proporciona un mayor orden. Más adelante les haré una muestra de cómo son estos cuadernillos. De la misma manera, la hoja de respuestas, que también se presenta a través del cuadernillo, está ingresada en el kit que les dan a ellos, que viene totalmente sellado. Entonces es importante que le aclaren a sus estudiantes que el recibir estos materiales tienen que estar totalmente sellados y contar con el código único de aprobación o de presentación de la prueba, que se conoce como AC, A de ardilla, C de casa, que ese es el código único con el que posteriormente ellos van a revisar en la página del ICFES, con ese código que les suministren, sus porcentajes y sus puntajes dados en la prueba. Y finalmente, la hoja de operaciones. En esta hoja, ellos podrán realizar todas las, valga la redundancia, las operaciones requeridas para el examen. Lo otro que es importante que ellos manejen es que tengan un lápiz mirado número 2. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué tiene que ser ese lápiz? Resulta que la plataforma que ellos manejan, el sistema de escaneo, requiere de un sistema químico que se llama grafito. Ese grafito es el que a ellos les permite poder vincular a través del sombreado que se realiza, el poder detectar cuáles de las preguntas que ellos marcaron. ¿Qué sucede con los lápices normales que conocemos o que de pronto no son? Lápiz número 2. Normalmente los componentes químicos de los que están hechos no tienen el suficiente grafito para poderlo elaborar y poder marcar de la mejor manera. Ahora bien, les quiero presentar cuál es la hoja de respuestas manejadas para este año, que se denomina hoja de respuestas frontal, la que logramos encontrar acá. Normalmente se da frente a media hoja de tamaño carta, donde vienen las preguntas de la primera sesión, que se refiere, decir, la primera jornada, ya sea mañana o sea tarde. Ya veremos más tarde cuáles son las prioridades que se dan en la jornada de la mañana y cuáles son las asignaturas que se ven en la jornada tarde. Y al reverso de esta hoja, ellos encontrarán tipo como cuando uno presenta va a las votaciones, le entregan a uno como un tipo de certificado. En el reverso de esa hoja, solo
y solo cuando le autorice los encargados del ICFES se podrá marcar. Ellos lo hacen con el fin de poder garantizar que la identidad de la persona que se presente sea ella, porque muchas personas llegan con la cédula original de la otra persona, se presenta, se hace pasar por esa persona que debe presentar la prueba y resulta que no es. Entonces ellos, para poder garantizar eso, primero realizan la evaluación muy rápida, saber si es la persona adecuada o no. Por eso solo se debe firmar, y es muy importante que le aclaren a los estudiantes que se debe firmar es solo cuando el usuario de ICFES les dé la autorización. Veamos ahora cuáles son los tipos de pregunta que realiza la prueba Saber 11. Los tipos de pregunta que dan son de selección múltiple, ojo, con única respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que las 4 respuestas que normalmente se dan dentro de las pruebas Saber, solo hay una que es la verdadera. Las otras son muy aproximadas, pero no alcanzan a dar las pautas necesarias para dar respuesta a esa pregunta. Salvo en inglés, que es donde se dan más de 4 opciones, que ya hablaremos más adelante sobre eso. ¿Cómo es la forma adecuada de lograrlas marcar? No se permiten las X, no se permiten las medio marcadas, tampoco en el caso de las niñas, que es donde más se presenta, el encerrarlo con un corazoncito, en un cuadrito, o que lo señalan con de alguna forma, no es permitido. La única es lograrlo, subrayar totalmente el círculo. También es muy importante que le aclaren a esa persona que no debe subrayar o marcar 2 preguntas y que si no está segura de la respuesta, por favor, si tiene 2 opciones, marque la más adecuada y lo logre hacer de manera suave, porque después para borrar es donde está el inconveniente y muchas veces se ha presentado que no logran borrar muy bien y totalmente la pregunta es anulada. Entonces eso es muy importante que lo tengan ellos claro. Las sesiones de este examen se dan a través de 2 jornadas. La primera a la mañana, que normalmente comienzan a las 8. También es importante que hablen con los estudiantes de que lleguen y conozcan el sector previamente. Ellos les dan casi que un mes para que puedan sectorizarse, lograr saber dónde deben presentar esa prueba. Todo el registro realizado por la institución, que todos los números de identificación o tarjeta de identidad sean válidos, porque al presentar la prueba no hay excusas, no hay presentación de no logré encontrar mi lugar, me pasó tal inconveniente, porque la prueba arranca desde las 8, a ellos les dan máximo 15 minutos para presentarse y de no llegar a esa hora a tiempo, totalmente perdieron la oportunidad. Entonces sí es muy importante que les aclaren eso. Recomendaciones generales como el conocer el sector, llegar antes de, o sea, estar antes de las 8, llevar todos los útiles o recursos necesarios, no ir en estado de embriaguez. A ellos también les realizan, en el caso de las personas que tengan suministros médicos o tengan algún diagnóstico médico, informarlo con antelación a los encargados de la prueba, para que ellos también sepan en qué momento, en qué horario deben tomar algún medicamento. Si la persona sufre de pronto de alguna enfermedad, que por favor lo manifieste, para que los mismos usuarios ICFES puedan con ellos dictaminar cuál es el mejor aspecto para trabajar con ellos. Entonces, estas 2 sesiones se dividen así. La primera comenzando de 8 de la mañana a 12:30, que es el tiempo que ellos tienen para presentar estas 5 pruebas, que es matemáticas, lectura crítica, sociales o competencias ciudadanas, ciencias naturales y el cuestionario socioeconómico. El número de preguntas está dictaminado por cada asignatura y el total de preguntas por sesión es de 131. El tiempo, como les digo, de 8 de la mañana a 12:30, dictaminan 4 horas 30 minutos. ¿Qué sucede? Que puede pasar que el estudiante o la estudiante presente estas pruebas y sean muy buenas, por ejemplo, matemáticas, sociales y ciencias naturales. Ellos tienen un mínimo de estadía, que son 2 horas. Ellos deben permanecer en la prueba mínimo 2 horas para poder entregarla la primera sesión. Entonces, no es factible que los estudiantes en menos de 1 hora
hayan terminado las 131 preguntas, porque aún así ellos deben permanecer 2 horas dentro del aula. Entonces, para que ellos también lo tengan muy claro. La segunda sesión está comenzando entre las 2 de la tarde hasta las 6:30, que es también de 4 horas 30 minutos. Va otra vez sociales, que sería la segunda parte, o competencias ciudadanas, matemáticas, ciencias naturales, inglés y el cuestionario socioeconómico. Aquí está alrededor de 147 preguntas, con también una sesión de 4 horas y 30. ¿Qué sucede con las personas que presenten alguna discapacidad o estén en situación de discapacidad cognitiva visual? Para ellos, ICFES también ha preparado una prueba estandarizada donde le logra dar una estructura a esta aplicación. Ellos nomás tienen también las mismas 4 horas y media para presentar, pero ya no son las 131 o las 147 preguntas, sino solo 86, donde se dan las asignaturas básicas, como matemáticas, lectura crítica, sociales y ciencias naturales. En la segunda sesión vuelve a suceder lo mismo, está sociales, matemáticas, ciencias naturales y el cuestionario socioeconómico. Se preguntarán, ¿qué sucede con la prueba de inglés? Resulta que la resolución 470 del 2017 ha logrado excluir a las personas que presenten alguna condición o discapacidad cognitiva de presentar esta prueba, puesto que el ICFES pone a disposición a la población con discapacidad a una versión de examen de estado totalmente diferente, donde lo que busca, como sabemos todos, es el nivel de competencia, es decir, el saber en contexto. Entonces, por ende, no le solicitan a ellos, no están obligados a presentar la prueba inglés. La población con discapacidad auditiva o visual también de ser requerido y avisado con antelación por la institución educativa, contarán con unos asesores disponibles para ello y aptos. Es decir, personas con discapacidad visual podrán tener un asesor al lado quien les podrá a ellos organizar, interpretar y poderles dar a ellos garantía de que presenten la prueba como se merece y con calidad. Lo mismo con discapacidad auditiva. Pero entonces, los que son con población de discapacidad auditiva solamente presentarán con 4 horas y 30 también 2 sesiones que son las básicas, matemáticas sociales, lectura crítica y ciencias naturales, pero ya no son las 86, 89, sino 70 o 72 preguntas. Por otro lado, la población con discapacidad motora, o los que nosotros conocemos que hacen parte de los diagnósticos dados por nuestras psicoorientadoras en las instituciones educativas, también se desplazan a través de silla de ruedas o con muletas, o ya sean caminadoras, deben ser ubicadas en el primer piso, ¿sí? Y en otros casos se les suministra apoyo para la manipulación del material. Dado caso que tuvieron algún accidente de pronto, también no pueden utilizar sus manos, también es necesario poderlo avisar con antelación. ¿Cuál es la fecha de aplicación de esta prueba? Hoy en día, sabemos que es el 11 de agosto del 2019 la fecha de aplicación para el calendario A y la fecha de publicación aproximada para la entrega de los resultados es el 19 de octubre. Ya nos encargaremos de entregarles a ustedes de pronto más información sobre ellos para quienes lo requieran, para saber más sobre la fecha de aplicación y la publicación de los resultados. ¿Cuáles son las especificaciones de esta prueba? Según la prueba Saber 11, está realizada para las competencias. Todos conocemos qué son las competencias. Algunos las denominan como el saber en contexto o unas habilidades necesarias para aplicar de manera flexible los conocimientos en diferentes contextos. Nos podríamos quedar con esta definición, que es la que logramos ver aquí en pantalla, que es lo que busca la prueba Saber. Entonces, en la prueba de lectura crítica, lo importante o el objetivo que ellos tienen es tomar una postura crítica en los textos que ellos nos suministren. ¿Cuáles son los tipos de textos que ellos logran a nosotros orientarnos o entregarnos? Son de tipo filosófico, de tipo publicitario, de tipo continuo o discontinuo. Ya las veremos más adelante. ¿Cuál es la primera competencia que ellos logran evaluar? La primera es identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. ¿Qué quiere decir esto? Consiste en la capacidad de comprender el significado de las palabras,
para los que somos parte de esta área, sabemos que es la parte lexical. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué está en ese texto? Posteriormente, el segundo o la segunda competencia a evaluar es comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle el sentido global. Aquí sería la parte semántica, el significado que tiene un párrafo con el otro. ¿Cómo logro relacionar esos dos dictámenes o esas dos sentencias, esas dos tesis que de las que me habla un texto y poder dar si este tiene un sentido global para reconocer y comprender su articulación? La tercera se reconoce como el reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido, es decir, tener conciencia de la competencia crítica, que es a la que quiere llegar la prueba estandarizada Saber 11. Este es el objetivo total, específico, que quiere tener en la prueba Saber 11, puesto que en ella hace un énfasis en la competencia de acuerdo a los estándares básicos del lenguaje, ¿sí? O los que también manejamos los DBA. Sabemos que lo que buscamos en los estudiantes es desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, frente a estas tres competencias, los porcentajes de preguntas están dictaminados así. Al primer componente de lexical, lo llamamos nosotros, pertenece al 25%. El segundo, lo llamaríamos el semántico, el 42%. Y el tercero, que sería el crítico, al 33%. ¿Cuáles son las competencias o las evidencias que se dan dentro de estas? La primera, pues entender los significados. La segunda, el identificar los tipos de narración, si son literarios, descriptivos, cómicos, ¿cierto? El poder también identificar los personajes. Y ya en el segundo, en el semántico, es comprender la estructura del texto, cuál es la función, ¿sí? Identificar y caracterizar las diferentes voces o las situaciones presentes en este texto. El tercero, el comprender las relaciones de una parte al todo. La cuarta, identificar las características o las ideas que se tienen presentes, si es un texto informativo, argumentativo, ¿cierto? Inferencial, todo eso. Si hace parte de un ensayo, si es de pronto un texto publicitario, ¿sí? El poder identificarlo, poderle dar un sentido a ese texto, de qué trata. Y finalmente el crítico, que es establecer una habilidad, el poder también establecer las relaciones de los textos, lo que nosotros llamamos la intertextualidad, el poder desarrollar un texto a partir de otro. Ahora bien, los tipos de textos utilizados son los continuos y los discontinuos. Los continuos hacen parte de la novela, el cuento, la poesía, la canción o la dramaturgia, ¿por qué no? Entre estos también están los ensayos, columnas de opinión, las crónicas, ¿sí? Los discontinuos está la caricatura y el cómic, donde logra el estudiante poder inferir las cualidades o las características de estos textos, ya sea una infografía, una tabla, un diagrama, que estos son muy importantes para que los tengan en cuenta los profesores también de matemáticas. El estudiante debe estar apto para poder interpretar y es donde más le logra al estudiante tener esa dificultad, puesto que los preparamos únicamente para poder leer, llegar hasta ahí, pero no el interpretar el texto. Y es donde entonces tenemos que tener un énfasis en ese aspecto. También cabe indicar que esta prueba debe ser analizada de forma coherente y apropiada por los contenidos textuales, es decir, de manera particular se tienen contenidos filosóficos, como también los contenidos puntuales de historia. ¿Cuáles son los porcentajes manejados? Los literarios con un 24%, el informativo 30% o el informativo filosófico también con un 30%. Entre los discontinuos está el literario con el 8% y el informativo con el otro 8%. Ahora llegamos al segundo enfoque, que es el matemático. En las pruebas matemáticas se evalúan tres competencias. Como les decía anteriormente, la primera es la interpretación y la representación. La segunda es la formulación y la ejecución y finalmente la argumentación. Aquí vuelve a jugar el sentido crítico. En la primera, llamada interpretación, lo que se busca es comprender y transformar la información presentada en formatos distintos, sean gráficas, tablas, conjunto de datos, diagramas o esquemas. En la segunda, que es la formulación, lo que se busca es que el estudiante plantee y diseñe estrategias que permitan solucionar esos problemas provenientes de diversos contextos, ya sean matemáticos o sean de la vida cotidiana
o sean también de tratamientos numerarios, ¿sí? Y la tercera es la argumentación. Con ella se busca validar o refutar las conclusiones, las estrategias o las soluciones. Es poder dar el porqué de esa respuesta o el porqué de esa situación a través de los contenidos teóricos vistos a través de la institución. Ya la distribución de preguntas en estas competencias son muy variadas. Por ejemplo, en interpretación y representación se da un total del 34%, formulación y ejecución del 43% y la argumentación el 23%. Se preguntarán por qué en argumentación tiene un porcentaje más bajo, porque en lectura crítica es donde la argumentación se tiene que validar. No obstante, aquí en matemáticas también es necesaria. Por otro lado, las competencias que nosotros logramos ver manejan evidencias como las siguientes. En el caso de la interpretación, se dan cuenta de características básicas de información, de representación de una o más piezas. En el caso de las afirmaciones frente a un problema de ejecución o formulación, es diseñar planes de solución a través de la teoría dada por los docentes. También se busca ejecutar un plan de solución a un problema, ya sea con información cuantitativa o esquemática. Y finalmente, se busca resolver el problema a través de argumentos claros, concisos y concretos, que ya son dadas a través de las respuestas múltiples. ¿Cuáles son los contenidos matemáticos curriculares? Nosotros sabemos que existen dos tipos, los genéricos y los no genéricos. Los genéricos corresponden a los elementos fundamentales de la matemática, que son estadística, geometría, álgebra y cálculo, y son los utilizados en el diario vivir, mientras que los no genéricos corresponden a los contenidos que son considerados específicos o propios del quehacer matemático. Me hago aclarar. Los contenidos genéricos son aquellos que nosotros conocemos o que deben ser básicos para todo estudiante, como el saber sumar, el restar, el dividir. Esos son muy básicos y por ende son genéricos. Mientras que los que no son genéricos son los que buscan hacia entes más complicados o de mayor esquematización para poderlos entender, ya sea la estimación de un error, la variante, los percentiles, mediana, correlación y otros más. ¿Cuáles dentro de los contenidos genéricos se deben manejar? El promedio, ¿sí? Los conteos simples, el manejo de conjuntos, las relaciones de paralelos, la desigualdad y sistemas de coordenadas cartesianos, que esos son básicos. En los contenidos no genéricos encontramos ya como las combinaciones, permutaciones, que es donde se logra ver casi siempre la fatalidad académica en ese tema. Por eso es necesario que nos enfoquemos mucho también y que logremos un conglomerado de actitudes, de competencias y actividades para poder desarrollar esa parte. En álgebra y cálculo hay contenidos genéricos como los números racionales, las propiedades básicas aritméticas como la suma, la resta, las que hablábamos anteriormente, las relaciones lineales como las tasas de interés, las cambiarias, la velocidad, aceleración. Mientras que en los no genéricos, en álgebra y cálculo, están las expresiones algebraicas, las representaciones gráficas o funciones racionales y las sucesiones o sus límites. Entonces, ya teniendo claro cuáles son las temáticas vistas, es donde podemos hacer un enfoque, un hincapié para lograr que ellos puedan mejorar sus porcentajes. ¿Qué situaciones o contextos se dan dentro de la prueba de matemática? La primera, la familiar. La idea es que involucren situaciones cotidianas del entorno y que ellos se sientan más allegados a ese problema. La segunda son los laborales. Involucran tareas que se desarrollen en el trabajo, siempre y cuando no requieran conocimientos de dicha forma específica. Es decir, no me van a preguntar pues a mí por formas de marketing internacional, porque no están enfocados frente a eso, sino a lo genérico. Lo comunitario o social, que es donde se involucra la interacción social de los ciudadanos, el saber cuánto porcentaje pues hay de población en Antioquia, cosas muy básicas es realmente lo que ellos les preguntan. Sin embargo, es necesario que conozcan situaciones abstractas también, como cuáles, propias de la matemática o de las ciencias, donde no están inmersos en un contexto de la vida cotidiana, simplemente se coloca una situación problema. Por otro lado, la prueba de sociales o de competencias ciudadanas busca como objetivo analizar distintos eventos, argumentos, posturas y conceptos, así como la capacidad de reflexionar y emitir juicios críticos sobre estos. Son tres competencias las que ellos validan. La primera, el pensamiento social,
La segunda, la interpretación y análisis de perspectivas. Y la tercera, un pensamiento reflexivo y sistemático. En la primera podemos darnos cuenta, en el pensamiento social, que lo que busca es analizar a través de conceptos básicos de las ciencias sociales las dimensiones históricas, los eventos o las problemáticas con una capacidad de relacionar los sucesos o los procesos en contextos geográficos y sus características. Aquí tenemos la interpretación y el análisis de las perspectivas. Esta información que me es suministrada deseo o busca a través de la intención de valorar los argumentos dados por los estudiantes, manejar, vuelve y juega, el pensamiento crítico, que es al que está enfocada la prueba Saber 11. Del mismo modo, el pensar de manera analítica y críticamente sobre estas problemáticas o fenómenos sociales busca identificar las coincidencias y diferencias entre los intereses y valorar la reacción. Aquí quiero hacer una aclaración. La prueba Saber no tiene como tal una forma, llamémosla así, humana para poder dar el pensamiento. Es decir, no busca enfocarse en la forma ética de respuesta, lo que nosotros conocemos como respuesta de reina, buscar la que más bonita me suene, la que mejor me parezca a mí porque es como encaminada a la utopía social que tiene. Lo que busca es desarrollar ese pensamiento crítico, por ende se busca evaluar las fuentes primarias y secundarias, ponerlas en un debate, ¿sí? Corroborar y contextualizar esa información para valorar la pertinencia y solidez de los enunciados y los argumentos. Entonces, busca desarrollar en el estudiante el pensamiento crítico, para que lo tengamos muy claro. Entonces, cuando hablamos de un pensamiento reflexivo o sistemático, es a través de un conocimiento de modelos conceptuales y sus posibles usos en determinados contextos. Esto nos lleva a identificar las características propias de un modelo, a entender una situación problema, a identificar el mismo contexto y reconocer que cada una de estas puede tener diferentes valores o ideas que privilegian en un momento dado. Esto se da a través de estas tres competencias, la social, la crítica y la reflexiva. El porcentaje de las preguntas se da del 30, 40 y el 30% para un total de 100. En la tabla, como ustedes logran evidenciar acá, en la tabla número 11, se dan los porcentajes y las competencias evaluadas. De la misma manera, las evidencias que tienen para cada competencia son los conocimientos básicos que se deben manejar, como la geografía, aspectos económicos, políticos y culturales. También el conocer el modelo de Estado social en el que nosotros estamos, el conocer la organización del Estado, el conocer los mecanismos que los ciudadanos tienen para su disposición, participar activamente en la democracia y garantizar el respeto de sus derechos. En la segunda competencia, localizamos en el tiempo y el espacio eventos históricos. O sea, yo estoy hablando del siglo V, del siglo IX, siglo XX, ¿sí? El poder lograr ubicarme históricamente donde estoy. También analizar dimensiones históricas de eventos o problemáticas y el relacionar los problemas o prácticas sociales con las características de un espacio geográfico. En la tercera competencia logramos ver las fuentes primarias, el poder debatirlas, ver si tienen alguna coherencia, alguna cohesión también, si se conectan, ¿sí? Si se develan prejuicios o intenciones de los enunciados con argumentos. El reconocer también las cosmovisiones, las ideologías, los roles sociales también es muy importante. En el analizar los modelos conceptuales, el establecer las relaciones que hay en una situación y los efectos que estos llevan. Entonces, es también manejar la causa y el efecto. Por otro lado, para las pruebas de ciencias naturales se manejan tres objetivos ejes. El primero es el revisar los fenómenos de la naturaleza basados en la observación. El segundo es relacionar estos patrones en los datos para derivar conclusiones. Logro ver alguna observación, ¿qué sucede con ello? Y la tercera, el reconstruir significativamente el conocimiento existente. Ya me dan alguna teoría, ya me dan alguna investigación previa y yo, de manera crítica, logro dar las consecuencias de estas, ya sea en la sociedad o en el ambiente. ¿Cuáles son las tres competencias que se tienen?
El primero, el uso comprensivo del conocimiento científico. La segunda, la explicación de fenómenos. Y la tercera, la indagación. En la primera, llamada conocimiento científico, lo que busca es comprender y usar las nociones, los conceptos y las teorías dictaminadas de las ciencias naturales para la solución de un problema. En la segunda, la explicación de los fenómenos, lo que busca es construir las explicaciones y comprender los argumentos o los modelos que den razón a estos fenómenos. ¿Eso qué me da? Me entregan a mí alguna investigación, alguna prueba que se realiza de manera hipotética o situacional y yo como estudiante lo que busco es lograr inferir, determinar qué me quiere decir con esa situación, problema o qué teoría se puede presentar. Y finalmente, en la indagación, es lograr intentar dar respuestas a estas situaciones a través de la observación o de la situación detenidamente evaluada. Entonces, estas evidencias dadas por estas competencias buscan analizar la dinámica interna de los organismos, nos buscan también a través de modelos físicos de la dinámica clásica comprender un fenómeno. También los modelos químicos para comprender los fenómenos particulares, el utilizar modelos biológicos para comprender la dinámica que se da en lo vivo y en el entorno. Acá quiero comentarles algo que es muy importante para que ustedes lo conozcan, si de pronto también asisten con nosotros a esta conferencia o a esta sesión, docentes de tecnología. El MEN, Ministerio de Educación Nacional, ha logrado organizar y conglomerar la información frente a la asignatura de tecnología que trabaje de la mano con ciencias naturales. Ustedes dirán, ¿por qué? Resulta que tecnología ofrece a través de la investigación, de los anteproyectos, de las formas de proyección científica y tecnológica, afianzar el conocimiento científico. Entonces, a través de la tecnología, podemos nosotros también dictaminar pruebas, tener resultados, obtener porcentajes y todo lo que usted requiera a través de las TIC, que también conocemos como la tecnología de información y comunicación. Entonces, si usted, profesor de tecnología, también está asistiendo aquí con nosotros, lo invitamos a que trabaje de la mano con ciencias naturales para que preparen o realicen también, puede ser un plan de mejoramiento ICFES, ¿sí? Para que puedan trabajar y dictaminar estas evidencias relacionando los componentes tecnológicos con los científicos y puedan mejorar y desarrollar sus habilidades cognitivas, académicas y curriculares. Otro punto que deseo que podamos manejar en las ciencias naturales son las competencias de la indagación. Aquí el estudiante debe analizar el tipo de pregunta que puede ser contestada a partir de un contexto. Si se han dado cuenta, en todas las asignaturas en las que hemos hablado, el contexto hace parte clave de las pruebas estandarizadas Saber 11. Igualmente, el pensamiento crítico. Aquí el manejar la teoría, el tener todo el conocimiento memorístico, llamémoslo así, no es suficiente, porque necesitamos manejar la parte de la competencia, el saber manejar ese conocimiento en el ser, en el contexto, en una situación, en un problema. Eso es lo que busca como tal la prueba. Entonces, el conocer y el manejar la teoría totalmente no es primordial. Yo creo que sería casi que el 50%, porque el otro 50% ya lo pone en la parte situacional. Entonces, para que también nos quede claro. ¿Cuáles son los componentes evaluados en las ciencias naturales? Como sabemos que las ciencias naturales se elaboran en algunos escenarios conceptuales y temáticos en los que se involucran las competencias, deben manejarse en varios conceptos. El primero es el biológico, el segundo es el físico, el tercero es el químico y el cuarto es a través de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Vuelve a jugar el contexto. Entonces, componentes biológicos son todos los temas que conocemos como homeostasis, y me logra ya corregir nuestro profesor de ciencias naturales. Se maneja también la herencia, la reproducción, todos esos temas donde se vea el ADN. La segunda, tenemos lo que es la dinámica, la energía, la mecánica, las ondas, todo lo que tenga que ver con energía térmica también, ahí está. La tercera, el componente químico, los cambios, el átomo, los enlaces, las propiedades, la materia, todos esos temas. Y finalmente, a la de ciencia, tecnología y sociedad,
Aquí es un punto clave porque vuelve a jugar, como les decía, el contexto, ya sea la deforestación, el efecto invernadero, producción de transgénicos y otros temas más, donde el estudiante logre a través de la situación real del diario vivir el poder manifestar estos tres conceptos anteriormente hablados. ¿Qué otras cosas le podría comentar sobre ciencias naturales? Creo que ya les he dado como los conceptos más básicos. Y ahora quiero que analicemos el último punto, que es el de inglés, que no es que sea el menos importante. Al contrario, también tiene un porcentaje y una validez evaluativa muy importante. Entonces, en la prueba de inglés está dividida en 7 partes. ¿Cuáles son estas 7 partes para quienes la presentan y cuentan con todos los conocimientos cognitivos, académicos y físicos necesarios? Está dado así. La primera parte, se los voy a dejar en el cuadro para poderlo entender más fácil. La primera parte está correlacionada al contextual. Mire que en los 7 aspectos de asignatura se trabaja el contexto. La primera lo que busca es, a través de un enunciado, el poder dictaminar si es dado en cuál situación. Por ejemplo, les ponen un anuncio a ellos donde les solicitan que tomen un libro. Le dan a uno 4 opciones, si eso se da en un aeropuerto, en una librería, en un supermercado o finalmente en una discoteca. El estudiante lo que debe hacer es seleccionar en uno de esos 4 contextos donde se da ese enunciado. El segundo se llama semántico. Nos dan a nosotros unas definiciones de unas palabras y yo lo que debo hacer es unirla con la otra. En la tercera, lo que buscamos es a través de la parte gramatical, el poder entender una palabra dentro de un texto. En la cuarta, lo que nos da es un texto inferencial, lo que yo logro inferir del texto. Ojo, porque en esa cuarta parte a ellos se los logran entregar o evidenciar de estos 7 puntos. Entonces, en la cuarta, ellos lo que tienen es que seleccionar dentro de las 4 palabras que le dan cuál es la adecuada en ese texto. En la quinta ya va lo que es el texto literal, les hacen preguntas de forma literal, lo que aparece en ese texto, no lo que él piensa o lo que él cree, sino lo que aparece. Y en la sexta ya viene la crítica, es decir, lo que él logra abstraer de ese texto y qué intertextualidad puede hacer con alguna situación presentada. Y finalmente la séptima es la unión de las 3 últimas habladas, es decir, la cuarta, la quinta y la sexta. Eso, grosso modo, es lo que trata la prueba de inglés. Ya cualquier duda, inquietud, sugerencia que usted tenga, nos las podrá hacer llegar a través del WhatsApp del rector de Fray David Tapia Cano. Nosotros estaremos prestos a escucharlos, a colaborarles con el mayor de los gustos. Entonces, por estos momentos vamos a permitir que ya sea para el miércoles o el jueves, el poder darles respuesta a esas preguntas y no siendo más, estamos entonces a su disposición. Agradecerles el tiempo disponible para esta sesión. También volverle a agradecer al rector, Fray David Tapia, por habernos facilitado este espacio. También a la institución educativa Ciudad Mocoa por haber atendido a nuestro llamado y estar, como siempre, atentos a cualquier novedad, a cualquier actualización y a cualquier forma de aprendizaje, porque sabemos que nosotros como docente todos los días aprendemos más. Entonces, no siendo más, nos despedimos. Esperamos entonces encontrarnos con ustedes en una próxima ocasión. Feliz tarde.